empezamos. Querría que me dijeras primero cuál es en qué momento llegaste tú al servicio de publicaciones y qué. Bueno, yo llegué al servicio de publicaciones muy poco después de obtener la oposición de adjunto numerario, que era entonces con la que ya se ingresaba de forma permanente en la universidad. Fue en el año 1979 y era rector don Francisco Sabater, porque yo fui director de publicaciones de 3 rectores: Sabater, Lozano y Soler, unos meses hasta que me hicieron director del departamento de Hispanoamericana, y aquello ya era incompatible y tuve que dejarlo. Y bueno, entré con Sabater. El vicerrector de investigación era Juan Torrefontes, que fue el que me propuso a mí y con el que yo trabajé todo el tiempo hasta que cesó el equipo de Lozano. Pero luego seguí yo con el equipo de Soler unos meses. En total creo que fueron 5 años, entre una cosa y otra 5 años. Y lo dejé porque me nombraron director de departamento, y entonces aquello era incompatible, y tuve que dejar el servicio. Entonces se llamaba Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, porque llevábamos también el intercambio científico, que posteriormente ha pasado a otro departamento, a la Biblioteca General. ¿Y qué recuerdas de cómo era el servicio cuando llegaste? Pues el servicio de publicaciones cuando yo llegué era muy rudimentario. Prácticamente se estaba formando, porque en las épocas anteriores a mí cambiaba de sitio, era un servicio que no estaba organizado como tal servicio. Mi predecesor, que fue Agustín Bermúdez Aznar, él ya hizo una labor de establecimiento del servicio. Incluso se buscó un local en el edificio más antiguo de la universidad, un local un poco campamento del Frente de Juventudes, porque allí estábamos todos, ¿no? Había una mesa para el director, estaban los 2 o 3, estaba el funcionario del cuerpo subalterno, y luego había 3 o 4 ayudantes que íbamos llevando adelante todo el servicio. Pero ya digo, era de una manera muy rudimentaria, y a lo largo de los años pues fuimos organizándolo de una manera más seria y más rigurosa. Por ejemplo, nosotros establecimos, en la época mía se establecieron, ahora puede producir una sorpresa, ¿no?, un asombro, establecimos un sistema de evaluación de originales que nunca se había hecho en la Universidad de Murcia. Pedíamos informes externos a la hora de decidir sobre un libro, y publicamos muchísimo. Eso sí, la época mía, luego los que me sucedieron también publicaron muchísimo, pero hasta el año y pico de mi predecesor y hasta mi época no se publicaba tanto. Y ya en aquellos 5 años publicamos muchísimos libros, revistas, movilizamos muchísimos elementos de difusión de la actividad investigadora de la Universidad de Murcia. Coincidía también, esto hay que decirlo, con una época de promoción interna, de promoción del profesorado propio de la Universidad de Murcia en oposiciones que se realizaban en concursos nacionales, ¿no? Y entonces apoyar al profesorado para que llevase sus publicaciones era fundamental. Eso era una de las prioridades del servicio. El secretariado de publicaciones funcionaba con una comisión de publicaciones que estaba presidida por el vicerrector, y que tenía representantes de todas las facultades, tenía representantes también de los alumnos, y el secretario de esa comisión era el director del secretariado. Y funcionábamos, esa comisión actuaba como comité evaluador, ¿no? Era la que recibía los informes y se tomaban decisiones sobre publicaciones. Luego, en la época de Sabater, el año y pico que yo estuve con el rector Sabater, económicamente experimentó un gran apoyo, pero la época del rector Lozano fue la mejor, ¿eh? Ahí se buscaron recursos,
se hicieron convenios con las cajas de ahorros y en una época como siempre, para la Universidad de carestía, pues nosotros disponíamos de recursos, y pudimos publicar muchísimos trabajos y yo creo que contribuimos bastante a la difusión del trabajo investigador de los profesores universitarios, que era una época en que en todas las facultades estaban en promoción profesional y yo creo que apoyamos bastante todo aquello. Sobre todo en las facultades de humanidades, de ciencias sociales, de derecho. Nosotros publicamos muchos trabajos de derecho y luego de las nuevas facultades en aquellos años, como era psicología, por ejemplo, o filosofía, ciencias de la educación. Ahí hicimos publicaciones que incluso tuvieron mucha difusión y mucho éxito. Y cuando, ¿qué filosofía es la que te planteaste cuando llegaste? ¿Qué querías hacer con el servicio? La preocupación mayor nuestra, porque era del vicerrector y mía, era publicar originales de calidad. Originales de calidad que estuviesen bien informados y conseguir un prestigio para los libros que empezábamos a publicar. Porque ya digo, hasta la época de mi predecesor, de Agustín Bermúdez, la universidad había publicado pocos libros. Había publicado las revistas, el famoso Anales de la Universidad de Murcia, que se fue dividiendo por facultades, pero nosotros entramos más en el campo del libro, del libro como resultado de la investigación, y naturalmente la exigencia era que estuviese debidamente evaluado, debidamente informado, y era la comisión la que decidía los originales que se publicaban. También he de decir que rechazamos muy pocos. En general comprendíamos también ahora se puede decir, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y comprendíamos la urgencia y la necesidad de algunos opositores de llevar algún libro publicado. Eso hoy día las publicaciones de la propia universidad no se valoran en ningún comité de evaluación, en ningún comité de agencia evaluadora, nunca se valoran las publicaciones de la propia universidad, pero entonces sí, como entonces era una época que tampoco había tantas posibilidades editoriales, sobre todo en algunos campos, ¿no? Porque por ejemplo en el campo de la literatura nosotros siempre hemos tenido las editoriales, hemos tenido las colecciones de clásicos, pero había otros campos que o era la propia universidad la que hacía la publicación o no. Entonces eso lo atendimos, porque además era una cosa de promoción profesional que yo creo que era una obligación de la propia universidad, ¿no? No publicábamos tesis doctorales, esa era una norma que establecimos enseguida, aunque sí publicamos libros procedentes de una tesis doctoral, Y esto yo creo que ayudó mucho al profesorado, a todo ese profesorado que ahora tiene, pues que ahora está próximo ya a la jubilación, ¿no? Porque han pasado muchos años. Pero yo creo que ahí hicimos una gran labor y eso fue una preocupación constante del vicerrector, del director de publicaciones y de la propia comisión. Eso se cuidó muchísimo, siempre con un nivel de exigencia y de rigor que fuese prestigiando la editorial de la Universidad de Murcia. ¿Y qué relaciones habías tenido tú con el mundo de las publicaciones cuando llegaste aquí? Claro, yo no era nuevo en esto de las publicaciones porque desde 1975 yo dirigía las publicaciones de la Academia Alfonso X el Sabio, que sigo dirigiendo actualmente. Yo creo que debo tener uno de los cargos más antiguos del régimen, ¿no? Porque empecé en el 75, yo ingresé en la Academia en el 74 y en el 75 me nombraron archivero bibliotecario y director de las publicaciones de la Academia Alfonso X el Sabio, que sigo dirigiendo, ¿no? Y entonces yo ya contaba con una experiencia de 4 o 5 años de realizar libros. Incluso el haber simultaneado yo los dos puestos, ¿no? El puesto de la Universidad de Murcia, que era propio de mi cargo de profesor, y el otro que era propio de académico y que era gratuito y voluntario, como sigue siendo, propició que hiciéramos convenios entre Academia Alfonso X el Sabio y Universidad de Murcia,
informales. Es decir, había un original que se presentaba en la Universidad de Murcia y que trataba sobre un tema murciano, que podía ser de historia o que podía ser de literatura, y entonces conveníamos con la academia y hacíamos las ediciones a medias y publicamos originales que han tenido mucha referencia posterior y han sido citadísimos. Por ejemplo, en el año 84-85 publicamos Don Juan Manuel, séptimo centenario, que fue una colección de trabajos sobre Don Juan Manuel, sobre el personaje medieval que era adelantado mayor del Reino de Murcia. Se hizo aquí un acto en la universidad con el rector Lozano y que vino don Manuel Alvar, el director de la Real Academia Española, a presentarlo, y eso fue un trabajo publicado por Academia Alfonso X el Sabio y Universidad de Murcia. Y había un convenio, nunca hubo un convenio. Porque claro, el vicerrector de investigación era el director de la academia, yo era director de publicaciones de los dos organismos, y rápidamente conveníamos. Y con resultados, yo creo que bueno, y además la historia bibliográfica nos ha dado la razón, ¿no? Porque fueron bastantes libros los que publicamos en colaboración con la academia. Así hasta el final, hasta que terminó mi mandato. Por eso con esa experiencia también se funcionaba mejor, ¿no? No es lo mismo llegar a un puesto... Además, el puesto de director de un secretario de publicaciones es delicado, ¿eh? Es muy complejo, porque los intereses son muchos. Entonces era una época de una gran efervescencia por parte del profesorado. Se trabajaba muchísimo en investigación. Prácticamente estábamos poniendo los cimientos de la investigación, por lo menos en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales, que son las que revierten en las publicaciones, porque los campos de ciencias experimentales y sanitarias pues se mueven por otros procedimientos, ¿no? Ellos tienen que publicar en revistas internacionales de impacto y si no, no les vale la publicación. Sin embargo, nosotros, es decir, las áreas de ciencias sociales, de humanidades, íbamos por el camino tradicional y por el que se sigue yendo, ¿no? Y claro, la experiencia de haber trabajado ya 4 años en publicaciones de humanidades, pues facilitó mi trabajo como director de publicaciones. Además, nunca fui cesado, es decir, yo dimití voluntariamente con mi tercer rector porque me nombraron director de departamento y era incompatible y yo quería ser director de departamento. A mí me sucedió José Perona, que hizo también un trabajo mucho más brillante que el mío, porque él era muy imaginativo y muy ingenioso, pero en realidad mantuvo y yo creo que mejoró el mundo de las publicaciones. Yo creo que, igual que te digo que mi antecesor fue el creador del libro, ¿no? Del libro bien cuidado, Perona fue el que logró la difusión, ¿no? Él a mí me ganó en capacidad para difundir el trabajo de publicaciones de una universidad como era la nuestra. Pero en fin, la experiencia que yo ya tenía en el campo de publicaciones me valió muchísimo. Y recuerdas, te he preguntado antes por el servicio, cómo lo encontraste. Me gustaría que me hablaras de cómo estaba estructurado en cuanto a qué gente estaba y demás, y también qué tipo si había algún tipo de maquinaria o algo, o todo se hacía. Desde el punto de vista humano era increíble, ¿no? Porque no había nada. Eso se fue montando sobre la marcha. Teníamos los únicos funcionarios de plantilla que estábamos en el Secretario de Publicaciones era un subalterno, que luego se ha convertido en administrativo y se ha convertido en jefe de sección porque ha promocionado su carrera, un subalterno magnífico, y luego teníamos tres personas jóvenes, 3 chicas contratadas de una manera informal, no tenían un contrato directo con la universidad. Luego el sistema a 2 de ellas, porque otra se fue a Madrid, las hizo funcionarias, ¿no? Y una sigue en el servicio de publicaciones. Pero entonces eran 3 personas a las que se le pagaba un cheque al final de mes. Y la que hacía de jefe del servicio
Era una ayudante de historia medieval. Es decir, él cobraba en la Universidad de Murcia por medio de una plaza de profesor ayudante de historia medieval, es decir, de profesor ayudante del departamento del vicerrector, porque no había manera de crear una plaza. Entonces, una ayudantía servía para... O sea, que es una cosa hoy día absolutamente increíble, ¿no? Y sorprendente en el mundo profesional y sindical en el que vivimos ahora ya en el siglo XXI, sería inexplicable, ¿no? Pero se hacía así. Se hacía así porque se estaba montando un servicio. Y funcionaba muy bien, ¿eh? Funcionaba muy bien con aquellas 4 personas, ¿eh? En realidad 5 personas, ¿eh? Y los únicos que éramos funcionarios de carrera éramos el director, que yo estaba con un complemento de destino y estaba allí 1 hora al día escasamente, y luego un subalterno, que ese sí era de plantilla, y que además sigue en la plantilla de la Universidad de Murcia, ahora del cuerpo administrativo, claro, porque se han promocionado internamente porque era muy bueno. Y las otras 3 eran 3 contratadas de forma verbal, con un talón al final de mes y ya está. Y la que hacía de jefe de servicio era una profesora ayudante de historia medieval, que era Fuensanta López Garrigós, yo no sé si la recuerdas, que era una persona magnífica, y los 5 años que yo estuve funcionó de maravilla. Luego ya, cuando entró mi sucesor, él consiguió darle a aquello otro, o sea, consiguió que fueran funcionarias permanentes las que estaban en aquella situación laboral increíble, y ya la profesora ayudante medieval pasó al departamento suyo de historia medieval, y ya se creó una plaza de jefe de servicio, tal como sigue ahora. Pero cuando yo entré era una cosa, como digo, absolutamente rudimentaria. Estábamos montando el servicio literalmente. ¿Y los libros los hacíais todos fuera? ¿Había posibilidad de...? Esa sí. No, nosotros no teníamos todavía nada de maquinaria. Vamos, ni había ordenadores ni nada. Había una máquina de escribir, una guillotina, unas tijeras, un ovillo de hilo y un papel adhesivo para hacer los paquetes. Se encargaba todo a imprenta, a diversas imprentas. Ese era otro trabajo mío, ¿no? Encontrar los mejores precios, los más competitivos. Incluso utilizamos no solo imprentas de Murcia, también una imprenta de Madrid que era muy económicamente muy aceptable. Y así lo hacíamos. Pedíamos presupuesto en 2 o 3 empresas y sacábamos el libro. Pero lo hacíamos todo fuera, ¿eh? Lo de la maquinaria vino muchos años después. Yo creo que lo de la maquinaria ya llegó en la época de finales de la época de Perona y en la época ya de Flores Arroyuelo, que fue el sucesor de Perona. Ya con otro rectorado, ¿no? Con el rectorado del profesor Monreal. Sí. ¿Y recuerdas cuántos libros se hacían de promedio cuando llegaste y cuántos se hacían al libro? No, la cifra exacta no lo sé, pero puede que hiciéramos unos 60 o 70 libros al año. ¿Cuándo te marchaste? Sí. La verdad es que yo cuando llegué, ya en la época de mi antecesor, ya él tenía en imprenta sus 20 o 30 libros al año, más todas las revistas, que las revistas se estuvieron manteniendo, todos los anales de Derecho, los anales de Filosofía y Letras, que luego los dividimos también. Luego se crearon nuevas revistas, incluso revistas en el campo de las ciencias también, de botánica, por ejemplo. En esos años míos se abrieron algunos caminos que luego no han funcionado, porque las revistas de ciencias experimentales no tienen sentido desde la propia universidad. Eso ni siquiera las nuestras, las de humanidades, aunque ahora hay, pero eso hoy día en los campos de la evaluación de la actividad investigadora y de los índices de impacto, todo eso no funciona. Eso funcionaba en los años 80, es que estamos hablando de hace muchos años, pero ahora no funciona. Pero entonces sí, y se intentó poner en marcha alguna revista científica del campo de las ciencias experimentales. Pero claro, aquello quedó en una aventura, en un proyecto que no tuvo continuidad.
No sé si se te ocurre añadir algo. No, yo lo recuerdo como una época feliz, una época muy aventurera, con muchas tensiones, pero en fin, con diplomacia y con moderación, pues todo se solucionaba. Yo creo que no dejé en aquellos 5 años enemigos ninguno. Y amigos muchísimos, en todas las facultades. Y los sigo teniendo. Seguramente porque no lo hicimos mal del todo. Sí, no, seguro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Javier.